reanudamos la sesión. Entonces van a alegar 4 abogados y vamos a volver a hacer un alto de 5 o 10 minutos. Entonces tiene la palabra el abogado Carlos Pérez por 15 minutos. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo en alegar ante él a fin de que éste acoja el requerimiento de inaplicabilidad del cual nos hicimos parte. Señorías excelentísimas, hemos escuchado tanto al requirente como al Ministerio Público y hemos escuchado latamente todos los argumentos ahí vertidos. Y a su vez encuentro inadecuado excederme en repetir argumentos que muy bien lo ha hecho el colega Gonzalo Medina en favor del requerimiento. Solamente quiero hacer 3 tópicos muy cortos que dicen relación con lo que ha señalado el Ministerio Público. Primero, indicó que esta materia de alguna manera ya está resuelta en las reglas, en actividades regladas y entre privados. Y yo quiero señalar, su señoría, que en este caso en particular estamos debatiendo sobre supuestas materias regladas y respecto de funcionarios públicos. Sabido es, señorías excelentísimas, que los funcionarios públicos en su actividad no solamente están regulados por los reglamentos, sino que, y pretendo de alguna manera citar o introducir otras normas de carácter jurídico, están regulados por el Estatuto Administrativo. Esa camisa de fuerza, que es el Estatuto Administrativo, también regula las actividades de ello. Y en el caso de mi representado, algunas de las actividades que se le pretende exigir como conducta, como deber de cuidado, eran y entraban en colisión con otras normas que son las del Estatuto Administrativo. Aunque él hubiera querido, él no hubiera podido realizar esa actividad porque nuestro ordenamiento jurídico lo tenemos que juzgar como un todo, y no solamente con las normas precisas que queremos tomar y elegir para sostener una teoría del caso. A su vez, señoría, quiero señalar que el ámbito de protección del derecho constitucional es para todos los chilenos, no es solamente para algunos, y es por eso que se concurre a esta sede, a fin de que se analice en este caso concreto, en lo que ha sido el llamado caso Tsunami, la constitucionalidad del inciso primero del artículo 492 del Código Penal. Así las cosas, señoría, quiero solicitarle que acojan este requerimiento. Los argumentos los ha dado en exceso Gonzalo, lo ha hecho excelentemente bien, y el tiempo de este excelentísimo tribunal no es para que lo usemos en nuestros propios argumentos, sino que solamente sostengamos aquellas cosas que nos parece que podemos aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Tiene la palabra entonces don Rodrigo Molina, honorato por don Patricio Rosendo por 15 minutos. Gracias, excelentísimo tribunal. Con la venia de este excelentísimo tribunal vengo en alegar por el presente recurso de inaplicabilidad presentado en contra de la disposición contenida en el artículo 492, inciso primero, por su inconstitucionalidad relacionado con el artículo 19, número 3, incisos finales. Principio de legalidad, ya sea en su vertiente de reserva legal o en su vertiente de taxatividad. Como ya se señaló en extenso por parte del abogado Gonzalo Medina, no me explayaré en aquellas argumentaciones, más bien me referiré a algunas cuestiones generales. Excelentísimo tribunal, la reforma del año 2005 en relación a este Tribunal Constitucional buscaba fundamentalmente un fortalecimiento del control de constitucionalidad a posteriori, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los principios fundamentales de supremacía constitucional y fuerza directamente vinculante de la Constitución, si no fuese así, en este control a posteriori, resultaba prácticamente imposible de retirar del ordenamiento jurídico normas contrarias a la Carta Fundamental.
es decir, atentaba contra el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, por cierto, de los ciudadanos. Su señoría, la situación provocada en la aplicación del artículo 492, en este caso concreto, estimamos que es un excelente ejemplo de aquellas inconstitucionalidades que el constituyente precisamente ha querido dar solución a través de la potencialización de este recurso. Así, el ordenamiento jurídico viene a reconocer al Tribunal Constitucional la facultad de emitir juicios de compatibilidad constitucional no solo entre la norma y la Constitución, sino también entre la aplicación de esa norma y la Constitución. ¿No es cierto? Es una manera que este recurso permite garantizar el sometimiento de los poderes públicos a la ley. Es así que deja de ser entonces este tribunal o el juez un juez abstracto y pasa a ser un juez que habrá de entrar entonces a la resolución de casos concretos. Su señoría, la imputación y la acusación que hace el Ministerio Público respecto de mi representado dice relación con la comisión de un cuasi delito de homicidio con resultados múltiples, infringiendo reglamentos, que en el caso de mi representado está establecido en los siguientes términos. Respecto al decreto ley 369 de 1974, del decreto supremo interior 509 del 11 de noviembre de 1974, del decreto supremo interior 156 de 12 de marzo del 2002, del Plan Nacional de Emergencia de febrero del año 2010, el Manual de Operaciones del CAT de diciembre del año 2008, el decreto supremo número 26 del Ministerio de Defensa de 25 de enero del año 66, la publicación 3014, Instrucciones Generales sobre el Sistema Nacional de Alarmas de Maremoto. En aquellos términos, su señoría. Pues bien, entendemos que la aplicación del artículo 492, como lo señaló en extenso, y no me quiero referir nuevamente a lo mismo, infringe, por tanto, el principio de la legalidad, por cuanto la infracción de reglamento constituiría una parte del tipo objetivo, que así reconoce incluso el Ministerio Público, pero además constituiría el núcleo esencial de la conducta. Por tanto, al no estar expuesto ese núcleo esencial de la conducta, sería, siendo esta materia propia de ley, se infringiría entonces el principio de reserva legal. Y en cuanto a la petición subsidiaria, el principio de taxatividad o determinación. Porque este produciría precisamente el desconocimiento de la prohibición específica de comportamiento. No es esta una cuestión de roles, sino que una persona en casos indeterminados de este tipo le es difícil concluir finalmente si el comportamiento que realiza está o no prohibido. Pero esto no es solo desconocido para la persona, sino también para el juez. Cuando un juez aplica un precepto legal a un caso concreto, previamente lo ha de interpretar. Así, con la entrada en vigencia del artículo 96, número 6 de la Constitución, los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial están obligados a interpretar las leyes que habrán de utilizar para la resolución de un caso, conforme a las normas constitucionales. Esto significa, paralelamente, la interpretación del precepto aplicable al caso tendrán que hacer un juicio valorativo de compatibilidad entre la ley interpretada y las reglas, y principios y valores constitucionales. Lo que se prohíbe a los jueces es que no deben ni interpretar ni aplicar al caso concreto una ley contraria a la Constitución. En este caso concreto del proceso penal es donde quizás se plantee de la forma más patente la relación entre Estado y las personas. Allí el Estado aparece en su expresión más brutal, donde se manifiesta su esencia coercitiva directamente sobre las personas, imputándole hechos, deteniéndolas, sometiéndolas a interrogatorios sobre los mismos, invadiendo su intimidad, buscando pruebas, acusándolas, amenazándolas con pena y eventualmente condenándolas. Por eso, con razón, se ha dicho que el proceso penal y la forma en que este se desarrolla constituyen el más claro indicativo de la profundidad democrática del Estado. Señoría, la acusación del Ministerio Público, y con esto termino, es un ejemplo palpable de esta incongruencia y, en definitiva, afectación grave a los principios constitucionales del derecho a defensa,
del debido proceso, de legalidad en su vertiente de reserva legal y taxatividad. Señoría, el Ministerio Público no ha podido en más de 5 años determinar cuáles conductas prohibidas fueron infringidas por los acusados. Simplemente se limita la norma del 492 y acto seguido enumera una serie de reglamentos, como si estuviera entregando al juez entonces desentrañar de entre todos estos reglamentos cuáles podrían ser las conductas que infringen los referidos reglamentos. Perdonando quizás lo coloquial de esta expresión, pero en definitiva lo que hace el Ministerio Público es decirnos que don Patricio Rosende habría cometido un cuasi delito de homicidio, el artículo 492, en algún momento y lugar, cometiendo alguna conducta del tipo objetivo, ya sabemos que parte del tipo objetivo y núcleo esencial, la infracción del reglamento, de alguna norma infralegal, consagrado en algún reglamento, como dijimos, que establecería en algún lugar de estos reglamentos una conducta prohibida. Esto sin duda, su señoría, atenta contra el principio de legalidad en sus dos vertientes. Su señoría, lo anterior se encuentra en íntima relación finalmente con el peligro del subjetivismo para el intérprete, es decir, para el juez, en los casos de infracción del reglamento de determinación, tal como lo declara este excelentísimo tribunal en varias sentencias ya aludidas por don Gonzalo Medina, quien tan magistralmente ha expuesto los fundamentos esenciales de este requerimiento. Por esa razón, la aplicación del artículo 492, inciso primero, en la causa seguida ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, ya individualizada, constituye una desobediencia manifiesta al mandato expreso del artículo 19, número 3, incisos penúltimo y último, es decir, el principio de legalidad de la ley penal. Por esa razón es que solicito se acoja al presiguiente requerimiento en todas sus partes. Bien, muchas gracias, señor abogado. Por don Mariano Rojas Bustos, tiene la palabra el abogado Fabián Yaquín Estaloca por 30 minutos. Muchas gracias, señor ministro. Con la venia de su excelencia, alego en representación de Mariano Rojas Bustos, solicitando que se acoja el requerimiento interpuesto por la defensa de don Mario Andina Medina. Primeramente, quiero señalar que, a diferencia de lo que señaló el Ministerio Público, el reproche que se hace al 492, en el sentido de que éste no indicaría con precisión las normas a las cuales se hace referencia, a las cuales se remite, no es antojadizo ni es un invento del requiriente, sino que se desprende de la jurisprudencia sostenida de este mismo excelentísimo tribunal. En razón del tiempo, ya que, de que ya ha sido citada ampliamente, simplemente me voy a limitar primero a mencionar los considerandos, pero comienza con el rol 24 del año 84 en su considerando tercero, continúa con los roles 1351 y 1352 del año 2009 en su considerando 29, y me detengo brevemente en otra jurisprudencia que continúa con la misma línea, de la sentencia recaída en el rol 1011 de 2007, que en su considerando cuarto señala: al establecer la reserva legal de la descripción de la conducta punible en el octavo inciso del numeral tercero del artículo 19, con la fórmula expresamente, la Constitución ha garantizado el principio jurídico fundamental: no hay delito ni pena sin ley. Pero asimismo, ha tolerado la existencia de las denominadas leyes penales en blanco impropias o de reenvío, esto es, aquellas cuya remisión para describir la conducta punible se encuentra en otra ley o en una norma original de la instancia legislativa, y me permito hacer un énfasis acá, y de aquellas leyes que indiquen expresamente la norma destino de remisión, aun cuando no sea de origen legislativo, con descripción del núcleo central de la conducta que se sanciona. De estos fallos se desprenden con claridad, a nuestro entender, las siguientes reglas. La norma penal no requiere estar completamente descrita por el legislador, pero éste debe describir, a lo menos con claridad, el núcleo esencial de la conducta prohibida. ¿Cómo se expresa ese núcleo esencial? A través de verbos. Segundo corolario: el legislador puede completar la norma penal remitiéndose a otras normas, y esas normas pueden ser leyes o reglamentos. Tercera conclusión que se desprende de la jurisprudencia de este mismo excelentísimo tribunal: la remisión que haga el legislador, sin embargo, no puede ser tan imprecisa que impida a los ciudadanos conocer exactamente qué es lo que está prohibido, ni tampoco tan poco definida que permita el arbitrio judicial. Esta misma jurisprudencia fue continuada en el ya citado por el requirente
Rol 2324 de diciembre de 2012, cuya sentencia en su considerando 32º dice, me permito citar nuevamente, si bien es posible que una ley remita a otra ley para los efectos de definir la conducta prohibida y su sanción, leyes penales en blanco impropias, no es lícito constitucionalmente que no se precise con claridad cuáles son las conductas lícitas y las prohibidas de esa remisión. Con ello, se introduce, a nuestro entender, una precisión adicional para fijar cuándo la remisión a otra norma es insuficiente. Y lo será toda vez que el legislador haga referencia a un colectivo de normas, sin indicar qué grupo de ellas va a completar la norma penal. Este criterio del Rol 2324 es complementario del que fija el considerando cuarto de la sentencia del Rol 1011 del año 2007. El legislador puede encomendar la construcción de los elementos accidentales del tipo penal a otros cuerpos normativos, pero debe indicar qué cuerpos normativos, a lo menos, y qué normas dentro de ese conjunto. Ello quiere decir que no vale una revisión genérica a un tipo de norma, que es precisamente lo que hace el 492 del Código Penal, que ni siquiera indica el órgano encargado de dictar estos reglamentos. También nosotros estamos de acuerdo en el requirente en que el artículo 492 del Código Penal infringe el principio de legalidad en su expresión de taxatividad, por varios motivos. Aunque se conceda que la remisión es constitucionalmente válida, debe reconocerse que en los términos en que está redactado el 492 adolecen imprecisiones difícilmente conciliables con la Constitución. Primero, nosotros sostenemos, al igual que el requirente, que la conducta que establece el 492 es infringir reglamentos. Y eso es una conducta, no es un elemento objetivo sin más. Y eso precisamente porque las normas penales definen eso, conductas, no la presencia accidental de elementos. Y no es posible captar en qué consiste el verbo infringir. A diferencia de otras normas penales que sí se han declarado constitucionales, como aquellas que prohíben la importación de objetos cuya internación se encuentra prohibida, o el tráfico de sustancias ilícitas, que siempre pueden captarse con prescindencia del complemento concreto, en realidad la conducta de infringir no puede entenderse sin más. Debe necesariamente atenderse al reglamento desobedecido. ¿Por qué? Porque infringir es desobedecer. Las normas mandan realizar una conducta o prohíben realizar una conducta. Por lo tanto, es una abstención o un mandato que debe realizarse. Y yo solamente puedo saber que desobedecí si conozco qué es lo que tenía que hacer o qué es lo que debía abstenerme de realizar. Por lo tanto, el 492, cuando remite a la infracción de reglamento, no se está limitando, no está simplemente indicando un complemento de la norma. Está señalando que debe atenderse a los reglamentos para completarla, lo que está prohibido por texto fundamental. Pero incluso concediendo que la infracción de reglamentos no sea el problema, el 492 adolece de otra imprecisión de taxatividad y por lo tanto vulnera la obligación de determinación legal. La redacción del 492 no cumple con el estándar de la Constitución. Coloco un ejemplo, y este ejemplo está extraído de la reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales. ¿Cuál es el tipo penal aplicable a una persona que da muerte a otra mientras se desempeña en la conducción de un vehículo motorizado, sin contar con la licencia respectiva, pero cumpliendo todas las otras demás normas reglamentarias? Distinto desde el individuo que excede el límite de velocidad. Dicho de otra forma, cuando el 492 extiende las penas del 490 al que con infracción de reglamentos, la pregunta es, ¿ese con infracción de reglamentos se refiere si la infracción debe estar presente durante la ejecución de la conducta imprudente o si acaso debe ser el medio a través del cual se realiza la imprudencia? Esto es un argumento de texto semántico, pero no es una cuestión baladí. El 492 no entrega ningún elemento para dilucidar si la preposición con, que ha utilizado, está tomada en una primera acepción, en la cual, cito el diccionario de la Real Academia, denota el medio, modo o instrumento que sirve para hacer algo, o si está tomada en su otro sentido, donde expresa las circunstancias con que se ejecuta o sucede algo. Ambas interpretaciones son permitidas por la ambigüedad de la redacción del 492. Y el ejemplo que mencioné es un caso frecuente en nuestra jurisprudencia. Y yo entiendo la cita del profesor Mañalich y del profesor Bustos y del profesor José Ángel Fernández, y no me cabe ninguna duda que todos ellos tienen la mejor de las intenciones al realizar una interpretación del tipo acorde a la Constitución. Y aprovecho a hacerme cargo también del principio respecto del cual la interpretación acorde a la Constitución salvaguarda no permite la declaración de la inconstitucionalidad de una norma. El problema que se suscita es que las potestades de este excelentísimo tribunal respecto al requerimiento son binarias, en el sentido que simplemente se puede limitar a declarar si el tipo penal es aplicable o si no es aplicable el caso concreto. Pero no va a poder decir
que es aplicable en el entendido que se interpreta el 492 de tal manera, y esta manera es acorde a la Constitución porque se entiende de una forma más restrictiva. Y aunque así lo dijera, en realidad no existe ningún recurso procesal para impugnar una sentencia del Tribunal de Fondo que al día siguiente decida alejarse de esa interpretación. Y es lo mismo que ocurre con las interpretaciones de los profesores que se han citado. Yo entiendo lo loable la intención loable que tienen detrás, pero no podemos desconocer, entiendo que tampoco puede hacerlo este excelentísimo tribunal, que la jurisprudencia recorre un derrotero sumamente distinto. Y por lo tanto hay que hacerse cargo también de la operatividad de la norma. Y eso se permite precisamente por la ambigüedad en la que ha sido redactada. Nosotros creemos que también el requirente ha acertado al reprochar al 492 que entrega a entes carentes de legitimidad democrática la posibilidad de limitar derechos fundamentales. Y esto infringiría el artículo 63 de la Constitución Política de la República. Los delitos, y nadie lo discute esto, limitan una de las garantías fundamentales más básicas, la libertad personal, ya sea al establecer una conducta prohibida, por lo tanto uno debe abstenerse de realizarla, ya sea al imponer una pena que implica siempre una restricción de esta libertad personal. Y el 492 no solamente priva al ciudadano de la posibilidad de conocer qué conductas le están vedadas, sino que además, y esto es especialmente relevante, como ya lo señalaba en la relación la señora relatora, en este caso particular ni siquiera les es posible conocer de antemano si acaso les es aplicable una norma. La imputación que realiza el Ministerio Público, y que es compartida por todos los creyentes, recrimina a mi representado, Mariano Rojas Bustos, el haber omitido conductas exigidas en 2 conjuntos normativos infralegales, y con esa omisión haber causado negligentemente la muerte de personas. Me permito citar la acusación cuando le imputa la comisión de un delito culposo de homicidio en los siguientes términos. La conducta imprudente del acusado Mariano Rojas, consistente en cancelar la alerta de tsunami a las 4:49 horas y no haber decretado el estado de alarma de tsunami desde las 4:30 horas. Acción y omisión cometidas con infracción de los reglamentos que lo obligaban a resolver la cancelación de una alerta de tsunami y a establecer el estado de alarma de tsunami. Y cita a continuación las disposiciones infralegales a las que ya he hecho referencia el requirente, es decir, la publicación 3014 y la OPT 801, a la cual me referiré más adelante. Me disculparán si es majadero de mi parte explicarles a ustedes cosas que deben entender mejor que yo, pero ustedes saben que los delitos omisivos tienen una estructura esencialmente diferente a los delitos activos de comisión. Y tienen como presupuesto la existencia de una posición de garante. Y esta posición de garante implica que el individuo ha sido colocado, se ha colocado sobre el individuo el deber de salvaguarda de determinados bienes jurídicos. Y esta posición de garante tiene 3 fuentes según la doctrina. La primera es la norma. La segunda puede ser un acto jurídico en el cual el mismo individuo decide asumir bajo su esfera de cuidado la salvaguarda de estos bienes, y puede ser la injerencia del sujeto, que usualmente se desarrolla como los hechos, la misma actuación previa al sujeto. Ahora, para los efectos de este debate importa únicamente la norma. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, en los delitos omisivos, en la medida en que una norma establece una posición de garante, solo allí se crea la expectativa de conducta que el individuo puede defraudar y por lo tanto puede cometer la omisión. Las omisiones no existen en la naturaleza, solamente existen como defraudación de expectativas normativas. Entonces, si nosotros prescindimos de la norma, el individuo ni siquiera es garante. Por lo tanto, y tal como lo habíamos señalado en su oportunidad, esta es una cuestión de constitucionalidad novedosa respecto a la sentencia del rol 2154 sobre el desplome del edificio de Alto Río. Acá no se trata de que el 492 pueda interpretarse en la infracción de reglamentos como un elemento que viene a limitar un régimen general, cosa que también discutiré a continuación, sino que en realidad la infracción de reglamentos precisamente pone al individuo con la necesidad de responder frente al 492. Y por lo tanto, en realidad cuesta conciliarlo con la tesis sostenida hasta ahora por el Ministerio Público, y que probablemente van a mencionar los creyentes, de que el 492 viene a ser una limitación, es un favor que se le hace al imputado. No, acá el 492 con la infracción de reglamento está poniendo al imputado sobre la palestra. Al respecto, me permito citar a los autores García Pino y Contreras Vázquez, autores del Diccionario Constitucional, que está disponible en esta misma magistratura. Cuando una sociedad se gobierna democráticamente y es soberana, sus representantes son quienes están legitimados para imponer límites al ejercicio de sus derechos fundamentales. Por tanto, los representantes populares son quienes deben determinar lo ilícito e ilícito en términos penales. En clave auxiliar, el principio de legalidad se puede fundamentar desde el punto de vista de las garantías de publicidad que ofrece la ley, cuestión no debatida en
en este requerimiento. Desde el punto de vista de la generación de las normas y de su difusión, la ley, como fuente formal, asegura un proceso público de deliberación política y permite su conocimiento mediante los mecanismos de publicidad que el Estado disponga. Esta es la vertiente política que habíamos mencionado en su oportunidad procesal, sus señorías excelentísimas. El 492, en el fondo, permite, lo que ha hecho el legislador a través del 492, ha entregado la concreción de una afectación de derechos fundamentales a cualquier ente, sin limitarlo. Y ahora entro respecto a la discusión si acaso el 492 es un favor o no un favor que se le hace al imputado, no, si es una garantía. El 492, y esto lo señaló también el requerente en su escrito inicial, conlleva una infracción a la igualdad ante la ley, porque se le entrega un trato diferenciado menos favorable a quien ha infringido un reglamento respecto a quien no lo ha hecho. Son constantes la doctrina de jurisprudencia en señalar que la infracción de reglamentos es una cuestión distinta a la imprudencia. No es la forma a través de la cual se comete la imprudencia. Eso no es un tema pacífico y no está discutido. Por lo tanto, en realidad entre el 490 y 492, la diferencia es de un tipo subjetivo. ¿Cuál es la exigencia, el nivel de reproche que se le exige al individuo? En el 490, ustedes ya lo saben, es la imprudencia temeraria. En el 492 es la simple imprudencia. Pues bien, yo no puedo hacer el ejercicio de eliminar la infracción de reglamentos del 492 y quedarme contento, porque creo que nos escapará la inteligencia de los señores ministros que si yo elimino la infracción de reglamentos del 492, quedo con algo sumamente extraño, quedo con el 490 sancionando las conductas ejecutadas y las omisiones incurridas que ocasionen un resultado lesivo de lo que ahí me menciona, cuando se realizan con imprudencia temeraria, y al mismo tiempo quedo con la misma norma penal, pero cuando se realiza con una simple imprudencia. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en realidad esa construcción se está haciendo acomodaticia y ex post. Lo que debe entenderse es lo siguiente: el régimen general de los delitos culposos contra las personas es el 490. 491 viene a ser un régimen especial para el flebotomiano, el farmacéutico, el médico, el cirujano, en fin, una serie de profesionales de la salud. Y recién el 492 también viene a ser una excepción. En el fondo el 492 es un agravante del 490. Porque es un tratamiento diferenciado, el mismo resultado, solo que ahora se le exige más al individuo. Entonces, es un argumento más bien circular del profesor Bustos, lamento decirlo, pero no tiene en realidad asidero. Decir, bueno, yo le hago un favor porque ahora le estoy exigiendo en realidad infracción de reglamento, porque si no usted estaría castigado. Bueno, pero si el 492 no tuviera, en realidad mi régimen es del 490, y por lo tanto yo respondo a la imprudencia temeraria. Y por lo mismo, tampoco en realidad es cierto la reformulación que hace el Ministerio Público del objeto del requerimiento, es decir, que el 492 sería un delito que protege el bien jurídico de los reglamentos infralegales. Eso no lo ha dicho el requerente, yo entiendo, no lo compartimos nosotros. En realidad yo entiendo que lo dijo más bien parafraseando el objeto de la norma, y la correcta doctrina en este sentido creo es la siguiente. El 492 lo que viene a hacer es entregar un tratamiento agravado a quien infringió un reglamento. Eso no es protección del orden infralegal, es un reproche adicional, y eso es común también a otras normas del Código, pero no significa que sea legítimo. Quiero concluir con dos cosas. Primero voy a hacer una breve referencia a la naturaleza de la OPT 801, que es una de las normas infralegales cuya infracción se reprocha a mi representado. Y lo traigo a colación porque va a evidenciar las consecuencias a las que se llega con el 492 del Código Penal en su actual redacción. OPT es la abreviación de Orden Permanente Técnica, que tiene una estructura similar a un reglamento en cuanto a la distribución del texto, la redacción, pero normativamente está muy alejado en su naturaleza. Y yo creo que nosotros somos abogados y somos capaces de distinguir que si una cosa se ve como algo y huele como algo, no necesariamente significa que es aquello. Y podemos hacer distinciones más finas. ¿A qué voy? Los OPT son documentos que recogen las instrucciones que los superiores de la Armada pueden impartir dentro de la potestad que les confiere el mando militar. Tiene una distribución, lo concedo, idéntica a un reglamento en cuanto a estructura, pero eso nada dice respecto a su naturaleza. No les entrega la validez abstracta que requiere un reglamento, no les requiere la permanencia que requieren un reglamento, y no tiene la publicación que tienen las normas en general. Y tampoco, y esto es lo más importante, tienen la potestad reglamentaria derivada que debería tener legítimamente un reglamento. Incluso en el reglamento de publicaciones y tramitaciones de la Armada se distingue claramente entre lo que es un reglamento, que lo regula en el párrafo 202 de ese cuerpo, y lo que está fuera de esos instrumentos, en el artículo 601, donde establece que no son publicaciones oficiales una serie de instrumentos que menciona, y entre los cuales incluye las instrucciones permanentes internas. Incluso
este mismo instrumento de la Armada distingue claramente entre los reglamentos internos del servicio y las órdenes permanentes técnicas. Es decir, solamente por la imprecisión del 492 permite que se le reproche penalmente a una persona el haber infringido, el haber actuado en contra de unas órdenes particulares, que eso es lo que son. No porque están revestidas del carácter formal de la apariencia física de una norma, pasan a serlo. Y eso es precisamente por las interpretaciones que permite el 492. Y concluyo muy brevemente, antes de solicitar, quiero hacer un par de precisiones. En realidad, a diferencia de lo que señaló la señora fiscal, la construcción de los delitos culposos no se hace siempre con referencia a los delitos dolosos. Eso no es cierto en nuestro ordenamiento. Sí, se lo puedo conceder respecto a los delitos contra las personas, pero los delitos culposos, y por lo tanto tampoco es cierto afirmar que son siempre leyes penales en blanco. Únicamente como ejemplo se me viene a la cabeza el 284 del Código Penal, que sanciona al funcionario público que negligentemente permite la apropiación de bienes, fondos públicos, el delito de prevaricación culposa, en fin. Es cierto que nosotros tenemos un sistema de números apertus, en realidad son números clausus, pero no es cierto que todos los delitos culposos son leyes penales en blanco. Y finalmente me permito señalar muy brevemente que el artículo 492 en realidad es una anomalía en cuanto al sistema penal. Fue introducido sin mayor discusión en la comisión redactora del Código Penal, la estuve revisando ayer. Quería traerles a ustedes algún debate, pero en realidad no lo hubo. Simplemente lo introdujo el señor Rengifo, la redacción permaneció igual, y luego la discusión se centró en el Parlamento en exactamente cuándo estaba, cuáles eran los cultos permitidos dentro del territorio de la República, y que no, que tú los ateos, y una serie de discusiones que en realidad reflejan la época, las preocupaciones de la época de la dictación del Código, entre cuyas preocupaciones no estaba precisamente el respeto de las garantías fundamentales. Por todo lo anteriormente expuesto, por lo que ya ha expuesto también el requiriente y quienes me han antecedido en el uso de la palabra, con excepción del Ministerio Público, concluyo solicitando a sus señorías excelentísimas que acojan el requerimiento interpuesto, declarando inaplicable el 492 del Código Penal en la causa sublite. Gracias. Bien. Muchas gracias, señor abogado. Tiene la palabra por Carmen Fernández, el abogado Luciano Fuyú, por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, las alegaciones que me han antecedido, particularmente la requiriente principal, don Gonzalo Medina, quien representa a don Mario Andina, facilitan mucho la presentación mía, pero por lo mismo no puede ni debe dejar de lado ciertos aspectos que naturalmente las diferencian, porque don Mario Andina pertenece, como ya se sabe y se dirá, pertenece al ámbito uniformado naval, vinculado a esta especie, y mi representada, doña Carmen Fernández, era la directora de la UNEMI a la fecha de los hechos. Son dos mundos que confluyen en una misma situación, pero que de suyo están hermandados por la calidad de funcionarios públicos que tenían, como bien dice o decía la señora fiscal, todos ellos. Pero sus situaciones y lugares, naturalmente, son distintos frente a la especie que tratamos desde hace ya 5 años. Sí, su señoría. Voy a desarrollar mis alegaciones haciéndome cargo originalmente sobre la cuestión reglamentaria que está dando vuelta y que es parte de la infracción en relación a ello, que es parte del importante requerimiento, para después ver el recurso inaplicabilidad en sí mismo, digamos, hacia el fin de la alegación. Su señoría, una cuestión previa para alivianar un poco los ilustrados alegatos que hemos tenido ocasión de escuchar esta mañana. Quiero decir que esta causa, en buena hora, ha llegado a vuestros estrados, porque pretendemos y buscamos, a través de este vehículo, de esta alameda, producir y encontrarnos con un remedio a una herida jurídica que tenemos en nuestro ordenamiento, en nuestra situación judicial, desde hace 5 años a la fecha. No hay registro en la historia del mundo, y créame que lo he estudiado con detención durante estos 5 años, no hay registros
de procesos judiciales de carácter penal a consecuencia de una tragedia de la naturaleza. En nuestro país no lo ha habido nunca. Nuestro código es del año 1874. Nunca. Y por Dios que hemos tenido catástrofes naturales. Terremotos varios, podríamos enumerarlos largamente. Inundaciones, salidas de mar, tsunamis. Este no es el primer tsunami que ha ocurrido. Sin embargo, el año 2010 el país vivió una conmoción. La vivimos todos nosotros, todos, salvo que alguno de nosotros no hubiera estado en el país en ese momento, ese día. Y de ahí en adelante se produjo un frenesí, porque originalmente el Ministerio Público, como consta en la carpeta de investigación, declaró a través del señor fiscal nacional Rosado Chaguán, tengo ahí la copia de la declaración, que no iba a haber una investigación penal al respecto porque era razonable, era normal, era lógico. Eso fue hacia comienzos de marzo del 2010. Tengo la documentación y la oveja. Posteriormente cambió de posición y nombró a la señora Solange Huerta como fiscal en esta causa. ¿Quién se ha esmerado durante 5 años en llevar una investigación voluminosa? Ya no recuerdo, creo que son 20.000 fojas, no sé cuántas son ya. Constan en los audios de la causa que incide esto, cómo ha sostenido en las audiencias de sobreseguimiento que hemos tenido, el Ministerio Público ha sostenido que le ha costado mucho, efectivamente, ¿no? Arribar a conclusiones jurídicas, pero finalmente las hizo y llegó a ellas. Y estas conclusiones jurídicas significan que no ha levantado, o ha cerrado una investigación después de 5 años de su inicio prácticamente, y de los hechos, y nos ha acusado a todos los recurrentes, salvo a uno de los recurrentes que merece también nuestro respeto, no obstante que era el director o quien tomaba decisiones en el show aquella noche. Y nos pide, su señoría ilustrísima, el Ministerio Público, en relación, nos aplica el 492, inciso primero del Código Penal, como sobradamente ya se ha dicho hasta la saciedad, y nos pide una penalidad de 818 días. Nos reconoce un atenuante, nos presenta 600 testigos, más informe y perito, naturalmente. Nos anticipan que vamos a tener preparación de juicio oral, si es que este recurso no prospera, que va a durar 4 meses y probablemente un juicio de 1 año y medio. Esa es la realidad fáctica. Todavía no entro en la cosa jurídica. Esa es la realidad fáctica. Ahora bien, si con ello los podemos quedar tranquilos, quiero decir que tendríamos que renunciar al principio de la proporcionalidad, en su sentido más amplio, no solamente aquel que vuestras señorías excelentísimas imprimen cada vez que tienen que razonar en torno a normas constitucionales, sino que la proporcionalidad, ese elemento que de una u otra manera liga, vincula, ¿no es cierto?, una situación con un resultado eventualmente. Aquí se han invertido fondos cuantiosísimos en la investigación. Las penalidades a las cuales arriesgamos son extremadamente bajas. La atención pública, más allá de la discusión política en la cual no voy a entrar, ¿no verdad?, también se ha mantenido durante años. Y resulta ser que el Estado, nuestro Estado, no ha sido capaz, su señoría excelentísima, de haber dado una respuesta compensatoria o reparatoria a las víctimas de esta tragedia. Son 500 las víctimas del terremoto y tsunami. De ellas, 100 y algo son de tsunami. Aquí no hay discusión que hubo víctimas a propósito del terremoto y del tsunami. No la hay. Aquí lo que discutimos es que esta causa, si dimos y quisimos honrar una vez más nuestro legalismo propio y criollo, debió haberse puesto en otras sedes administrativas, económicas, legislativas, pero nunca en sede penal, vuestra señoría ilustrísima. No tiene sentido, no calza, hay algo que no cuadra frente a esto. Porque quienes hoy día están imputados, particularmente los funcionarios públicos
del gobierno de la señora Bachelet, que sufrió esta tragedia hacia el final de su gobierno, el ex subsecretario de Interior, don Patricio Rosende, y la señora Carmen Fernández, paradojalmente, su señoría excelentísima, fueron los primeros funcionarios públicos políticos, o del mando político, como le dio en denominar el juez Ponciano Sayé, que llegaron esa noche al ONEMI. El primero que llegó fue Patricio Rosende, con su mujer y sus hijos a medio vestir, a los 25 minutos que el suceso había ocurrido. La señora Fernández, mi representada, llegó a las 4:40 según consigna la propia acusación fiscal. Y según consigna la propia acusación fiscal, su señoría, a las 4:49, o sea, 9 minutos después que la señora Fernández había llegado al ONEMI, resulta ser que el propio Ministerio Público reconoce que en la bitácora del CHOA se establece la cancelación del tsunami. Escúchaseme bien, ¿cómo puede una autoridad que nunca tuvo, como la mía, la señora Fernández, quiero decir, perdón, que nunca tuvo el mando real de la emergencia? Porque cuando llegó, el suceso había ocurrido, naturalmente, que fue a las 3:34. Ella llegó a las 4:40, donde ya estaba el subsecretario Rosende, nutriéndose de la información que le venía del CHOA, equivocadamente probablemente, pero venía el CHOA, y él tomó las decisiones que tenía que tomar en base a esa información. En el orden jerárquico llegó mi representada, quien se puso bajo las órdenes, según el plan de protección civil de 156, bajo las órdenes del subsecretario Rosende. Posteriormente a ello llegó la presidenta de la República. Y pasado ya las 7:30 aproximadamente de la mañana, llegó el ministro del Interior, quien venía, don Edmundo Pérez Lloma, quien venía desde un sitio, un recinto que tiene en Cabildo, en Petorca. Por eso llegó a esa hora. Es decir, desde el punto de vista de las decisiones y de la jerarquía, Carmen Fernández, no obstante haber sido en ese momento jefa de protección civil o ONEMI, como se le quiera llamar, no tenía la autoridad de la toma de decisiones. Y las que pudo tener, efectivamente, fueron suministradas al COE, que era de la cual era secretaria ejecutiva, que es un organismo que fluye del artículo del decreto de ley 156. Pues bien, no me quiero desviar. Voy al tema. Ahora bien, su señoría, el Ministerio Público, como digo, después de 5 años, después de habernos formalizado, reformalizado, habernos sacado víctimas, nos acusa, cierra investigación y acusa. Me parece que el 8 de agosto del 2014. Una vez ello ocurrido, comprobamos que nos acusa por haber infringido el 492 del Código Penal, inciso primero, en relación a la infracción reglamentaria. Quiero decir, vuestra señoría, que esta defensa, en su oportunidad, sin saber naturalmente que no tenía ninguna posibilidad, 2 años atrás, pidió un informe en derecho al hoy día también ministro de este tribunal, don Nelson Pozo, quien lo acompañó, y en buena hora don Nelson Pozo se inhabilitó en esta causa, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Él emitió un informe en derecho, ya me emitió una opinión, no tenía ninguna posibilidad. Yo mismo le habría solicitado que se inhabilitara, pero él diligentemente lo hizo. Y él concluye, naturalmente, está acompañado a esta carpeta, él concluye naturalmente en la no responsabilidad de la señora Carmen Fernández. Sin embargo, ¿cuáles son las normativas que efectivamente nos tienen como complementaria o parte del núcleo central? Porque hoy día acabamos de escuchar que la señora fiscal Huerta nos concede efectivamente que la infracción de reglamento es parte del tipo objetivo de la norma, tal como lo sostuvo el requerente principal y nosotros nos hemos adherido. Pero ¿cuáles son estos reglamentos? A saber, respecto del ONEMI. Decreto de ley 369. Yo voy a dejar toda esta normativa porque yo, aunque sé que ustedes las tienen con mucha más facilidad que nosotros, pero la tengo acá impresa. El decreto de ley 369 del año 74, época del general Pinochet, del gobierno del general Pinochet, se crea el ONEMI, este servicio.
público para la emergencia. Esa es la norma fundacional de la ONEMI. Y se complementa efectivamente con un decreto supremo reglamentario el año 83, y subrayo porque no vamos a hacer trampa a nadie, reglamentario, llama número 509 de 11 de noviembre de 1983. Ambas normas, su señoría, la 369, el decreto de ley 369 y el reglamento y la norma reglamentaria del decreto supremo 509 no son aplicables, o sea, en su totalidad gobiernan el actuar de la directora de la ONEMI y el actuar de la ONEMI, y se complementan, según el Ministerio Público, con la norma del 492 del Código Penal. Pero resulta ser que ninguno de esos dos instrumentos, ustedes podrán observarlo con detención, impone las obligaciones efectivamente que le supone el Ministerio Público como infringida la señora Carmen Fernández. Las obligaciones son obligaciones funcionales del cargo. No hay ninguna parte, voy a ser muy resumido en esto, porque ustedes seguramente lo van a leer con mucha detención. No le impone ninguna de las conductas que le quieren imponer efectivamente como incumplida. Una tiene que ver cómo se organiza la ONEMI, qué es la ONEMI, dónde funciona la ONEMI, cuál es la planta de la ONEMI, cuál es su naturaleza, cuáles sus funciones, son sus emergencias, quién es el director o directora en ese caso, etcétera, etcétera. Y después cuáles son las funciones en el reglamento, en el decreto reglamentario 509. Pues bien, ahora, estando eso así y estando la situación producida, resulta ser de que Carmen Fernández llega a la ONEMI, como decía, a las 4:40 de la madrugada. Y su primer instinto fue, simplemente por experiencia, simplemente por diligencia, fue entender que estábamos frente a un fenómeno mayor, que lo comprendió desde el trayecto desde su casa hasta la ONEMI. Y respecto a los reportes que le estaban dando. Y llegando, señaló a Patricio Rosende, el subsecretario presente en ese momento, gran subsecretario, le dijo que tenían que evacuar. Y Patricio Rosende le dijo que no. Y tenía razón Patricio Rosende, porque estaba recibiendo información del CHOA de que no había peligro de tsunami. Porque se concursa con esto un fax de las 407, que es el primer fax que ordena, porque aquí comienza, siempre todas las cosas, su señoría santísima, tienen un comienzo. Y algunas tienen un final. A veces algunas no las tienen. El comienzo de esta es el fax, el comienzo del terremoto, por supuesto, pero el comienzo administrativo y legal de esto es el fax de las 407 del CHOA, en donde le dice a la ONEMI, en el momento que mi representante no estaba, le dice que había habido, está tranquilito, aquí está, por lo demás, lo voy a dejar, que había habido un sismo de magnitudes importantes, etcétera, etcétera, y que podía haber peligro de tsunami, pero que estaban, aquí lo tengo, luego, fue de magnitud suficiente para generar un tsunami, dice el fax. Se desconoce aún si se ha producido. Si se diera la posibilidad de ocurrencia, situación que sería informada oportunamente, las horas estimadas de arribo serían las siguientes que señalan ahora. Este es el fact que nadie puede sostener con seriedad, que es efectivamente una alarma contundente para evacuar. Este fax no se le exhibe todavía a la señora Fernanda cuando llega, pero de aquí nace todo esto. Esto a las 4:07. A las 4:49 se cancela por el mismo organismo técnico. Bueno, y eso es lo que nos lleva efectivamente a que el Ministerio Público nos genere una arquitectura de imputación que su sustento más serio, me parece a mí, pudiera ser eventualmente el Decreto Supremo 156 de 12 de marzo del año 2002, suscrito por el presidente Ricardo Lagos, siendo su ministra de Defensa doña Michelle Bachelet y siendo su ministro de Interior don José Miguel Insulza. Ese Decreto Supremo 156 del año ya señalado, cuyo texto también voy a dejar a efectos videndi, resulta ser que es un plan, no es un reglamento, es un plan de protección civil. Fija un marco de movimiento
para las autoridades e incluso señala cómo se debe actuar en regiones. E incluso es más, vuestra señoría excelentísima. Si ustedes observan con detención, parte del nivel local al nivel hacia arriba. Y es natural la información, estoy hablando, por supuesto. La información frente a una catástrofe, porque claro, quien vive en terremoto y ve un tsunami en las costas de Arauco, por ejemplo, está más propenso a tener una visión que es más inmediata y activar los planes de emergencia que quien está en Santiago, no obstante que tenga buena información. Es de abajo hacia arriba. Es por eso que en su oportunidad el Ministerio Público, entiendo yo, dijo públicamente que iba a formalizar a los municipios y a las autoridades regionales, cosa que nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Se quedó con 8 imputados. Bueno, ese decreto supremo 156 de marzo del 2002 es un plan de coordinación, un aspecto marco de funcionamiento. No es un reglamento. Léenla, vuestra señoría Santísima, con detalle y atención. Tiene 4 o 5 artículos y un desarrollo de cómo deben funcionar las situaciones. Y lo que sí es muy categórico. Establece 3 mandos frente a estas catástrofes. Mando de autoridad, que normalmente irregular es un mando político, radicado en el ministro de Interior, en ausencia del ministro de Interior, en el subsecretario del Interior. Mando de coordinación, que ese sí efectivamente le corresponde a la ONEMI o a la directora de Protección Civil o a la directora de la ONEMI. De coordinación en la emergencia. Y un mando técnico, que le corresponde en este caso al CHOA, que es el organismo exclusivo y excluyente para la evaluación y la difusión de las noticias en torno a catástrofes marítimas de tsunami. Lo voy a dejar también, vuestra señoría, por cuanto hay un informe 87 del año 2005 de la Contraloría General de la República, cuyo texto está acá, que es concluyente en cuanto a la materia que estoy señalando. Aparte de establecer que ONEMI es un órgano de coordinación en el Plan Nacional de Emergencia, de Protección Civil, dice, respecto al sistema de alarma temprana, dice, de conformidad con lo dispuesto en el decreto supremo, que bien recordó la señora fiscal, número 26 del Ministerio de Defensa, corresponde únicamente al CHOA, la evaluación de las informaciones sísmicas y de difusión de las alertas y alarmas de maremoto para que tanto las autoridades navales y marítimas como civiles adopten las medidas de protección, etcétera, etcétera. Este informe de la Contraloría que voy a dejar se complementa naturalmente con el decreto supremo 156. También dirigido a eso. Entonces, cuando a nosotros se nos hace imputación reglamentaria del decreto supremo 156, ¿no?, más la ya señalada anteriormente, se está haciendo una suerte ligera de una aproximación administrativa para satisfacer eventualmente un tipo penal, por modesto que sea en su contexto. Tipo penal que por lo demás, vuestra señoría excelentísima, está orientado fundamentalmente a otro tipo de actividades. Anoté por acá, efectivamente, el Ministerio Público señala que, porque se hizo toda una defensa del fallo de Alto Río, emitido por vuestra señoría excelentísima, toda la defensa escrita del Ministerio Público en este expediente acá, cuando contesta, es un amarre con el fallo de Alto Río. Pero no tiene que ver, porque efectivamente son realidades totalmente distintas, son normativas distintas. Uno tiene que ver con la construcción y el otro tiene que ver, como bien dice la señora fiscal, con el plan de protección civil, pero que está mal citado en esta especie. Pero bien, pero uno tiene que ver, vuestra señoría, con un terremoto. El juicio de Alto Río de construcción tiene que ver con un terremoto, por la no observancia de las normas de construcción. No tiene nada que ver con una tragedia de la naturaleza, menos con un tsunami. Ahora bien, en ese contexto de cosas, la normativa del 492 está mirada hacia otros lugares. Cuando se habla de reglamento, es preciso, el inciso segundo habla
de la situación de las infracciones reglamentarias vehiculares. Claro, bien digo, vehiculares, quienes cometen infracciones con vehículos de tracción mecánica o animal, etcétera, etcétera. También existen las infracciones ambientales, también existen las infracciones al área del trabajo, pero no tiene que ver con infracciones a la protección civil, porque aquí nadie ha querido, ni tan siquiera, que esto hubiera sucedido en este país, y estos planes efectivamente no están mirados a eso, están mal citados, está mal complementada la norma. Ahora, vuestra señoría, otro aspecto que valga señalar, es que se cita también como forma parte del tipo de la imputación penal del 492, la infracción del plan de emergencia vigente a febrero del 2010. ¿Sabe su señoría excelentísima que ese plan no existe? Que la defensa de don Johed Hamed solicitó esta información directamente a la ONEMI, y el actual director de la ONEMI, el general Ricardo Toro, emitió un informe que ya está en la carpeta de investigación y que voy a dejar acá, y dice que el plan de emergencia nacional nunca existió, nunca tuvo eran borradores, nunca tuvo una tramitación, nunca tuvo ni sufrió un acto administrativo en su favor, no estaba vigente. Entonces, vuestra señoría, ¿por qué se nos imputa la infracción reglamentaria sobre un plan que no existe jurídicamente? Estamos en presencia de un exceso interpretativo de la norma, no cabe ninguna duda. Y es por eso que nos vulnera el alma jurídica una situación de este tipo, y llegamos donde vuestra señoría excelentísima a plantear estas cuestiones de constitucionalidad. Ahora, también se le plantea a mi representada en relación al 492 que infringió el manual de operaciones del CAT. El manual de operaciones del CAT tiene un jefe de turno. El CAT del Centro de Alerta Temprana también, voy a dejar ahí la normativa. Tiene un jefe de turno. Y tanto tiene un jefe de turno que sucede que el 27F a las 3:34 había un jefe tenía un jefe de operaciones, que es un director del CAT, que también está formalizado. Pero tenía un jefe de turno, y ese jefe de turno, don Osvaldo Malfanti, recibe la información, ese fax que acabo de señalar, y no lo difunde, no se lo entrega a nadie, tal vez de buena fe tratando de validar, porque su obligación también era validar la información, está en el 156. Y resulta, ¿qué pasa con el don Osvaldo Malfanti? Que también fue formalizado. Llegó a un acuerdo con la Fiscalía y fue materia de un juicio abreviado y está fuera. Y está la sentencia aquí, la voy a dejar, y en donde se dice claramente que el señor Malfanti recibió esta información del CHOA, con todas las defectuosas que puede haber sido, engorrosa y poco clara, y no la difundió ni la entregó a las autoridades. Y entonces castigo, 541 días. Ahí está. Y entonces resulta ser que se está castigando al señor, o ya se castigó al señor Malfanti, y a su vez se lo están castigando a nosotros, que no recibimos la información en ese momento oportunamente. Más bien recibimos las cancelaciones. El subsecretario del Interior recibió las cancelaciones, la señora Fernández también se hizo eco de esa información. Ahora bien, en relación, vuestra señoría excelentísima, y con esto termino esta parte porque no, es muy poco lo que me queda, casi no voy a poder entrar a la inaplicabilidad. Quiero decir que la normativa que no es aplicable, no nos puede ser aplicable la normativa del decreto Supremo 26 del Ministerio de Defensa, que como bien dice la señora fiscal, reglamenta todo reglamenta no solo el CHO, sino que genera todas las instrucciones generales sobre el Sistema Nacional de Alarma de Maremoto, que es la publicación 314. Esa es una publicación que engloba preferentemente, ¿no verdad?, el actual del órgano técnico, que es el CHOA, en esta materia. Me voy a saltar en homenaje al tiempo, me voy a saltar las conclusiones del profesor Pozo, hoy ministro, porque están acompañadas al expediente. Pero ya yendo derechamente al tipo del 492, que es materia del corazón del requerimiento, quiero decir de que nosotros coincidimos completamente con la posición del requerimiento principal, porque estamos en presencia
de una situación que no está reconociendo el principio de legalidad, porque se relaciona, además, hay que tenerlo en cuenta, que son funcionarios públicos y están presentes el artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado, como lo dijo resumidamente el abogado Carlos Pérez hace un rato atrás. Y es bueno que exista este principio de legalidad, porque impone, según la Corte Suprema, una suerte de supraprincipio. Y cuando no se respeta, ¿no verdad?, entramos en la inseguridad jurídica más tremenda. Y el 492, ¿no verdad?, genera, como sabemos, como no está definido el dolo, como no está definido la culpa, y no hay definición taxativa, en materia de culpa hay distintos rubros, conceptos, culpa, imprudencia temeraria, negligencia culpable, descuido culpable, etcétera, etcétera, que utiliza el código. Pero lo correcto y lo concreto es que, en particular, la norma del 492 requiere de elementos de tipo centrales y copulativos. Así como se homenajeó con toda razón, y yo me sumo a ello, al profesor Juan Bustos, en su obra Los delitos culposos, el profesor Juan Bustos también señala que son elementos copulativos, y también lo dice la Corte Suprema, vuestra señoría excelentísima. ¿Y cuáles son estos elementos copulativos? Por lo menos tiene que haber una imprudencia simple, evidente, que equivale a la culpa leve del derecho civil, obvio. Una transgresión de preceptos reglamentarios o legales. Y aquí no tenemos una transgresión a preceptos reglamentarios. He dicho cuál es la naturaleza y alcance de las imputaciones reglamentarias que se nos están imponiendo según el nivel de acusación. Y ninguna de estas da en su naturaleza, más menos en su incumplimiento por parte de nuestros o de mi defendida. Y claro, tiene que haber una relación de causalidad, naturalmente, de lesión o muerte. La infracción de reglamento restringe al máximo su aplicación de la norma, porque claramente podemos estar en una suerte de omisión impropia. Don Patricio Elwin, nuestro expresidente, y así probablemente Juan Bustos en su área de derecho administrativo, tiene una definición clara de reglamento. Don Patricio Elwin dice que el reglamento es una norma general, obligatoria y permanente, emanada de la autoridad administrativa y subordinada a la ley. Bien simple. Bien simple. ¿Y quiénes son los llamados a dictar los reglamentos? El presidente de la República. Como primera autoridad, naturalmente. El presidente de la República, en esta especie, salvo el presidente Lagos, que firmó el decreto ley decreto supremo 156 de protección civil, no hay otro presidente, y el presidente Frei Montalva, cuando el decreto del Choa, el presidente Lagos puso su huella con los ministros ya señalados en el decreto supremo 156, que como vimos no es un reglamento, sino que es un plan, y además tiene un marco regulatorio, es un marco general de actuación. Gobierno, pueden firmarlo los gobiernos regionales y municipales, en este caso no existe. También lo pueden firmar un reglamento de la autoridad administrativa sometido al presidente de la República, y en este caso está el decreto ley 369 y 509 reglamentario de la ONEMI, que no entendemos infringido bajo ningún respecto, es más, se cumplió, es cuestión que se lea. Y los servicios permanentes también, pero que no pueden firmar el reglamento, pero no es el caso. Entonces, la Corte Suprema, cuando exige para la procedencia de la tipificación tal cual del 492, dice la Suprema que debe requerir una observancia de los reglamentos como cuestión base, copulativa, y una conducta negligente e imprudente. Ligada a esta última actividad por el no despliegue de acciones adecuadas para cumplir estándares de la función. Nada de esto estamos en la especie, y nos aplican el 492. Se acabó su tiempo, abogado, puede cerrar el alegato. Señor presidente, si me concede 2 minutos, termino. Muchas gracias. Bueno, me queda por señalar, porque que me salí un poco de la alegación. Se dice que tengo escrito acá que la reserva legal a la cual naturalmente se había hecho referencia por el brillante alegato del abogado Medina está presente en toda su especie.
y se anticipó que el elemento de la infracción reglamentaria, y esto es muy importante, que introduce una norma impugnada al caso concreto, es parte del tipo objetivo. Esto lo reconoce hasta el Ministerio Público en esta audiencia. Es parte del tipo objetivo y por lo tanto es parte de la esencia del núcleo. Y su comportamiento exigido, si no lo hay, no lo puede cumplir. Y si lo hay y lo dejan de cumplir, tampoco se le puede exigir. Entonces, la verdad es que no es un juego de palabras. Y la potestad para, efectivamente, terminar con la cuestión reglamentaria, básicamente, esencialmente, culturalmente, la tiene el legislador, más no otra autoridad. Pues bien, vuestra señoría, le agradezco el tiempo dispensado. Quiero decir que esta parte se hace suyo el resto de la alegación que no alcanzo a desarrollar de la indeterminación de la norma del 492 que ya se señaló anteriormente, y pido para el caso concreto, porque estamos hablando de este caso concreto, esa es la naturaleza de esta audiencia. No estamos legislando, estamos hablando de este caso concreto. Y pido, naturalmente, que por la legalidad vigente, la constitucionalidad invocada, la situación histórica, lo investigado, lo pedido como sanción y lo invertido como Estado en esta situación, se rechace efectivamente la acción persecutoria que nos impone hoy día el 492 número inciso primero, dando curso a la acción de autos por inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, que vemos en la norma ya citada en representación, en este caso, de doña Carmen Fernández Gibbs. Muchas gracias, señor presidente, y todo vinculado a la causa que ya sabemos el rol del séptimo juzgado civil de garantía de Santiago, y dejaré la minuta con los antecedentes anunciados en la alegación. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a hacer un alto de 5 minutos y cerramos después con los abogados que aún no alegan. Muchas gracias.